Buenas noches, y para ustedes que nos están viendo, les podemos decir que desde esta óptica, este sí que es un buen fin, ¿eh? Si nos están viendo en este día de asueto, muchas gracias. Bueno, miren lo que son las cosas. Estábamos comentando antes de iniciar el programa que el encabezado del periódico identificado con la izquierda y de circulación masiva, de circulación nacional, tiene como 8 columnas, pues el llamado de Peña Nieto a cerrar filas. Exactamente qué es cerrar filas, usted se lo imaginará. Pero debería de haber puesto ese periódico la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de nación, que si recordamos, ya lo ha propuesto varias veces, es decir, cada uno de los momentos en que ha sido candidato presidencial. Es un proyecto básicamente para aminorar la dureza del neoliberalismo. En las dos primeras ocasiones, pues no tuvo mucho éxito. Pero el punto central de su proyecto de nación, vaya que sí está vigente ahora. No solamente en México, sino en muchas partes se está poniendo en duda la bondad de esta política que tiene 3, 4 decenios, la del neoliberalismo, dejarle al mercado que asigne las recompensas y los castigos. Bueno, este cuarto proyecto lo vamos a discutir aquí y nos pareció interesante, nos pareció a la mesa en un principio, esto de señalar por parte de Andrés Manuel López Obrador que las grandes reformas que se hicieron en este sexenio no necesariamente las va a eliminar en cuanto llegue, sino que las pondrá a consideración de nosotros, de los ciudadanos. Bueno, con esto arrancamos. Pues yo creo que es muy interesante el punto 4 y se da efectivamente en una secuencia de señales, como digamos en ruta hacia un centro, en búsqueda de una conciliación. La forma en que frasea efectivamente el punto 4 es esa reforma, se refiere a la educativa, a la energética, en fin, el conjunto de reformas del Pacto por México, que fueron hijas de una imposición, no las vamos a revertir, dice él, por una oposición, sino con habilidad dice, vamos a preguntarle a la gente y a ver qué dice la gente. ¿Qué es lo que se va a hacer o cómo se le va a preguntar a la gente? Pues ya tendrá, si es electo presidente, 6 años para decir que, bueno, pues los mecanismos le dijeron tal o cual cosa, con lo cual esta idea de una confrontación, que es muy importante, de entrada en el ámbito educativo o en el ámbito energético, recordar que en unas semanas más va a licitarse un, digamos, bloque importante de negocios de petróleos mexicanos, las aguas profundas, y una de las inquietudes que había el riesgo político, es decir, tendrá efectivamente los inversionistas incentivo de arriesgar su dinero cuando tienes a la vuelta de la esquina unas elecciones donde un candidato te dice que va a revertir esta reforma, pues sí te creaba un clima así como de incertidumbre. Creo que en este caso lanza una especie de té de valeriana para que los mercados digan, a ver, este señor no va a entrar y va a reformar absolutamente todo esto. Bueno, hay otras cuestiones interesantes en el programa, algunos son temas que a lo largo de la historia él ha tomado, como la lucha contra la corrupción, un Estado mucho más austero, y reacciona de una manera, a mi juicio, templada, pero ¿cómo se llama? Me dirán ustedes si estoy leyendo apropiadamente el tema de la política internacional, ¿no? Es decir, no parece, no hay ni una condena explícita a la forma en que Trump se ha aproximado a México, pero en fin, en términos generales veo, quizá el dato más interesante es este corrimiento al centro, que se da después de señales como hay que perdonarlos, que por cierto tú interpretaste magistralmente. ¿Qué significa esto de la reconciliación nacional en un contexto como el de México? Y bueno, creo que es el dato más interesante de este fin de semana. Pues hay también otras señales de que la competencia por el 2018 ya está desencadenada. Creo que el único candidato que no tiene problemas en su partido es Andrés Manuel López Obrador. Los demás todavía están forcejeando, no sabemos bien a bien cuál vaya a ser.
sí va quedando claro que una opción independiente no tiene grandes posibilidades para el 2018 en la presidencia, tal vez en otros niveles. Y ya que hablaste de la portada del principal diario de izquierda, Lorenzo, no deja de causar curiosidad el que el día de hoy Televisa inicie, el canal de las estrellas, una telenovela que lleva como título La Candidata. Vamos, quiere esto decir que mete en el escenario la posibilidad de que la única precandidata visible al día de hoy pueda optar por el cargo. Realmente no lo sabemos porque son en este momento acomodos en los cuales el que ya parece estarse definiendo claramente, y coincido con tu lectura, con la lectura de ambos, es Andrés Manuel López Obrador, que ante la incertidumbre se mueve un poco hacia el centro, o se mueve hacia el centro y se posiciona para decir, ahora sí ya voy. No faltaron las pullas tradicionales de la mafia del poder, de que no nos van a derrotar en esta ocasión, pero en todo caso la parte central es ese corrimiento, es decir, no se preocupen tanto, mi propuesta no solo es viable, sino que es razonable. Bueno, yo creo que de estos 50 puntos que planteó López Obrador, pues la repetición de la mayor parte es patente. Muchos los planteó desde el 2006, 2012 los repitió. Y en 2012 hubo una inflexión en donde se mostró no aguerrido, sino amoroso, diciendo que todos eran, serían tratados con consideración, con amor, hasta los más enconados adversarios. El partido movimiento o movimiento partido Morena puede decirse que no pondrá ningún problema, como ya se anunciaba, a la candidatura de López Obrador, como no lo ha puesto la pléyade de partidos de izquierda cuando lo lanzaron en 2006 y en 2012. Porque se podría decir, parafraseando al Rey Sol, a Luis XIV, le parti c'est moi, el partido soy yo, ¿no? Como l'état c'est moi, el Estado soy yo. Así que eso tampoco es una sorpresa. Y por otra parte, el partido o movimiento partido que ha lanzado López Obrador desde hace un buen tiempo y su candidatura también desde hace un buen tiempo, ha sido calificado o clasificado como partido antisistema. Ahora hay varios indicadores de que lo están aproximando a no ser tan partido antisistema. Una de ellas es la que ustedes ya comentaron. Otra de ellas es que está diciendo yo me voy a ir por la cuestión del voto. Invita a los miembros de esta gran asamblea o convención que tuvieron el fin de semana a constituir 68,000 comités electorales, que son todos los comités que existen en la República, para tener por lo menos uno en cada uno. Es decir, está yendo por las líneas de la legalidad, lo cual siempre ha anunciado. Sí. Pero vale la pena recordarlo ahora porque esta es una de las cuestiones que nos deja ver qué puede pasar hacia 2018. La idea de tener los comités, esa fue desde siempre, y las lecciones de la historia reciente, vaya que si lo exigen, porque en momentos claves, en las elecciones, Morena no tenía los suficientes representantes, y eso puede ser un factor que explique por qué en el pasado ocurrieron estas cosas. Pero en fin, se me había olvidado, que se reincorpora a la mesa después de cruzar los mares, Sergio Aguayo, así que cuando alguien me preguntó en alguna ocasión en estas últimas semanas qué pasaba, que la mesa ya estaban faltando tanto Leonardo como Sergio varias veces, no se preocupen, es que son gentes muy ocupadas en el mundo internacional. Bueno, otro punto rápido, la parte internacional.
Andrés Manuel nunca le ha puesto mucho énfasis a lo de la política exterior y tengo la impresión de que en parte es para no provocar a Estados Unidos. Bastantes enemigos tiene internos, bastantes fuerzas locales desearían que nunca hubiera aparecido en la faz de la tierra o arrinconarlo. Pero en esta ocasión hay algo que ha cambiado en Estados Unidos, algo fundamental. El gran imperio tiene ahora el inicio de un mandato presidencial en donde pareciera irse achicando, dejando espacios. Y yo creo que todos los que analicemos la política mexicana y desde luego los partidos, y en particular el partido más importante de oposición, tiene que tomar una posición en torno a Estados Unidos. Que no lo haga ahorita puede ser una situación de prudencia, pero no va a haber un solo programa que valga la pena si no tiene una posición en relación a lo que está sucediendo en el entorno internacional de México. Yo coincido contigo y además estamos hablando de millones de mexicanos que ahora, o mexicoamericanos, que ahora mismo están con una incertidumbre atroz y bajo un efecto de discriminación, xenofobia patético, y lo que no puede ser es que nosotros nos desentendamos y un líder como López Obrador de esa realidad y no eleve la voz y diga, oiga, para mí eso es una prioridad absoluta, defender a los mexicanos que viven ahí. Bueno, insiste en su tesis, que creo que es acertada en este caso, que la mejor política externa depende de una sana política interna. Creo que ahí, pues está claro, no hay manera de proyectar una imagen diferente si no renuevas todo este desaseo que tenemos, pienso en Duarte, en todos los escándalos que tenemos al exterior. Pues sí, nos ofendemos mucho con lo que dice Trump, pero hay que adecentar la casa como un elemento, digamos, prioritario. Pero regreso a lo que me parece más relevante de este fin de semana, que es esta, digamos, esta ruta hacia el centro. O sea, son varios puntos en los cuales López Obrador ha mandado el mensaje, tanto un sector amplio del PRI, al que claramente ve desfondado, o sea, no se ve un PRI que de cara al 18 pueda efectivamente tener una alternativa competitiva. Claro, esto puede cambiar, como decía Sergio, está la candidata y hay problemas en el PAN, o sea, todo esto puede cambiar, pero claramente en la posición de campo que hoy tienes un PRI que no es muy competitivo. Y por tanto, pues López Obrador, experto en este tema, está mandando el mensaje de decir, a ver señores, aquí hay dos sopas, o se regresan a los 12 años que tuvieron con el PAN, que a muchos priistas no le fue bien, o yo soy su siguiente tren. Existe esa posibilidad de que se dé efectivamente esa, digamos, convergencia. Y creo que ya está en operación, si no seducción, en operación francamente decir, a ver, las diferencias que hemos tenido con la izquierda tampoco son tan importantes cuando piensas en un proyecto, digamos, nacional, y creo que parte de esta moderación lo lleva efectivamente a encontrar una ruta de convergencia nuevamente con el PRD, que el PRD tendrá que hacer, igual que decía que el PRI está desfondado, el PRD está más que desfondado como competencia electoral, a decir, a ver señores, ustedes tienen la posibilidad de retener algunos bastiones, pienso en la capital, a cambio de alinearse todos con el proyecto presidencial del López Obrador. Me hace todo el sentido que tenga esta ruta, digamos, centrista, es decir, a ver, bajo su manto caben todas estas expresiones políticas. Bueno, los candidatos proponen, pero la historia dispone. Y lo que estamos viendo es un mundo en el momento de cambio profundísimo y tal vez, con excepción de la Segunda Guerra Mundial, este es un momento en el cual lo internacional se nos vino, se nos impone. Se nos impone cada día además porque tenemos la amenaza de que nos van a regresar 1.800.000 Dreamers, jóvenes que crecieron en Estados Unidos o nacieron allá y que corren el riesgo de ser deportados. En consecuencia, le guste o no a Andrés Manuel Osorio Chong, Margarita Zavala y todo el resto, pronunciarse sobre Estados Unidos, coincido, no van a poder evadir el tema. Es imposible en el 2017. Bueno, da para más, pero tenemos que ir a un corte. Espérenos, en unos minutos volvemos.
Bueno, y decía Sergio Aguayo que estamos ante un parteaguas histórico, y es verdad. Si usted revisa los libros de historia más recientes, pues ve que los Estados Unidos e Inglaterra fueron los dos países, los dos imperios que más apostaron por la globalización. En algunos casos, pues bombardearon países, derrocaron gobiernos, y el argumento era, se tienen que mantener los mercados abiertos, porque es el fundamento casi, decían, de la sociedad occidental, de la civilización occidental. ¿Y qué tiempos estos que ahora en Lima, Perú, donde se reunió APEC, el que defiende eso es el líder chino, el secretario general del Partido Comunista, les dice, señores, seamos serios, no puede funcionar una economía que ha, digamos, propendido a la globalización de las finanzas, la producción industrial depende efectivamente, pues ya no de lo que se produzca en un país, sino del ensamblaje de todo un proceso, y ahora resulta que por presiones políticas, tanto la Gran Bretaña como los Estados Unidos dicen, no, yo me replanteo el asunto y ahora quiero un nacionalismo económico. Hace unos días decía Trump, creo que fue un bluff, mucho más que una realidad, que había convencido a su amigo, el dirigente de Ford, de no mover la fábrica de los Lincoln, es decir, de Luisiana o de Kentucky, y no traerla a México, ¿no? Es decir, esta idea de yo quiero que la producción industrial esté, digamos, territorialmente localizada, una idea así como muy soberanista de la economía. Y la verdad es que lo que se dijo en Lima es interesante, porque buena parte de las economías de, digamos, la cuenca del Pacífico habían apostado a que Estados Unidos quería seguir jugando este juego de libre comercio, y de pronto dice, pues ya no quiero TPP. Y japoneses, por supuesto mexicanos, canadienses, chilenos, dicen, oiga, y la idea no era contener a China, que es el otro gran jugador del capitalismo internacional en toda esta zona. Entonces tenemos efectivamente un tablero al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Dirán, oiga, el grande que quería jugar a la globalización resulta que ya no quiere jugar a la globalización. Algunos dicen que es un despropósito que esos países se pronuncien en favor del TPP, otros dicen que hay que elevarle los costos a Trump. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, un recordatorio de historia para ubicar es lo que sucedió este fin de semana. En 1895 hubo la llamada Guerra del Opio, que consistió en que la Gran Bretaña encabezó una coalición para obligar a China a abrir sus fronteras al opio, porque las potencias occidentales querían venderle opio, obligar a los chinos a fumar opio. Ganaron. Y en 1899, Estados Unidos, el Departamento de Estado, emite lo que se conoce como las Notas de las Puertas Abiertas, que es 1899 y estamos en el 2016. 117 años después cambia esa tesis. ¿Qué es lo que decían esas notas fundamentales para entender el siglo XX? Que Estados Unidos iba a exigir el respeto a la integridad territorial de los países, es decir, la soberanía territorial, pero la exigencia a esos países que abrieran su comercio con todas las potencias europeas, por supuesto, no estaban pensando en otros, sino europeos y Estados Unidos. 117 años después nos cambian la tortilla. Por supuesto que ahora las condiciones son diferentes y los chinos, y hay una paradoja gigantesca en esta historia, porque la historia es así, que sean los chinos los herméticos chinos los que salgan a defender el libre comercio, y que sea Estados Unidos el que diga, bueno, nosotros nos vamos a aislar. No sabemos en qué va a terminar, pero ciertamente lo que sí sabemos es que el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en Lima es vergonzoso por frívolo y superficial. Que reitere su tesis de que es una gran oportunidad para México y que no hay que preocuparse, está ignorando los grandes cambios. Y le sugiero, hoy Raimundo Riva Palacio en Eje Central saca un texto bien interesante, contrasta la respuesta de Peña Nieto y la de Merkel, el discurso de Merkel, para señalar cómo Merkel lanza una señal muy clara: nosotros vamos a seguir defendiendo los mismos principios. Independientemente de lo que haga o deje de hacer nuestro presidente,
no vamos a dejar de tratar el tema en muchísimos foros, este incluido. Así que aquí sí vamos a discutir la globalización o el cierre de la globalización, que sí es un reto fundamental para nuestro proyecto de nación. Yo creo que si seguimos con eso de la historia, en el siglo XV China tenía la posibilidad, tenía la flota más grande. Esa flota magnífica que pudo haber llegado a América, no en 3 carabelitas que parecían cáscaras de nueces, sino tenía una flota de más de 100 barcos que podían hacer el viaje en alta mar. Y realmente no queda claro por qué de repente China se cerró. Prohibió la existencia de una flota similar, prohibió la construcción de esos barcos, se cerró completamente, no tenía ningún interés en el resto del mundo. Si el resto del mundo tenía interés en ellos, bueno, ahí vería si recibía o no. Así que esa cerrazón y también lleva a que China no haya conquistado grandes territorios, se quedó en ella misma. Y ahora es cuando se presenta como la vanguardia de la apertura. Peña Nieto dijo en esta ocasión que la apertura está muy bien, que lo que está mal es la mala distribución de los recursos, no de los recursos, sino de los beneficios. Vaya, ahorita lo va descubriendo, eso estaba clarísimo. Es por eso que Trump propone el cerrarse, porque sus bases dicen los premios y castigos de la globalización se han centrado en un grupo muy pequeñito. Esto era una cosa obvia desde hace mucho tiempo. Si se hubiera hecho de otra manera, probablemente la globalización sí tiene el sentido de Adam Smith. Cada quien se especializa en lo suyo y todos nos beneficiamos. Pero como los beneficios se concentraron, ahora son lágrimas, como los musulmanes cuando perdieron Granada. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo en el que una de las discusiones fundamentales a nivel global, curiosamente, va a ser el libre comercio. Si se mantiene, si se amplía, si se reduce y se acota, qué puede ser materia de libre comercio o no. Y en esto está, por supuesto, presente todo este planteamiento de Trump contra la globalización, que ha afectado a quienes estaba pues esperando Trump que le dieran sus votos, que son estos blancos, obreros, en gran medida, ¿no?, que están contra la globalización porque dicen, esta nos ha afectado a nosotros particularmente. Pero la reunión de Perú, de Lima, vuelve a marcar esta tónica de la discusión sobre el libre mercado. Y es curioso, pero todos los países asistentes se pronuncian a favor del libre mercado, empezando por Obama, que todavía es presidente de los Estados Unidos, siguiendo por el presidente de Perú, porque era el que los recibía a los huéspedes en Lima, Kuczynski, ¿verdad?, que se pronuncia abiertamente a favor del libre mercado, seguido por Peña Nieto y todos los asistentes. Y es que hay una idea de que es prácticamente imposible prescindir del libre comercio en el mundo que vivimos. Yo creo que también es bastante difícil pensar en el fin o cierre, como decía Diego, de la globalización, mientras existan estos medios poderosísimos de comunicación y estas tecnologías de comunicación que han hecho sobre todo que la globalización financiera tenga sentido y pueda, con un apretoncito de un clic de computadora, cambiarse cientos o miles de millones de dólares en un instante. Esto es global necesariamente. Y muchas otras cosas, como el aumento de los transportes, como el aumento de las relaciones comerciales, que viene desde hace tiempo, pero se ha incrementado en forma exponencial con el periodo de la globalización, pueda ser cancelado. Creo que va a haberse que adaptar, tal vez haciendo algunas acotaciones, algunas limitaciones a cierto tipo de libre comercio que puede ser dañino en general, pero yo veo casi imposible que un país como
Estados Unidos pueda deslindarse de China, porque lo que hizo Trump fue declarar la guerra comercial, así dijo, voy a declarar la guerra comercial a China, país con el que está asociado desde hace mucho tiempo, en varios sentidos. Le debe a China, Estados Unidos, más de 500.000 millones de dólares. No sería pagable la deuda con China. ¿Cómo se van a deslindar de esto? No es posible. Es un despropósito, pero es muy interesante, digamos, el planteamiento que tenemos, más allá de las cuestiones económicas, y es verdad que no puedes de la noche a la mañana decir, habremos construido una globalización financiera e industrial, o sea, la producción depende de muchos talleres, digamos, dispersos en todo el mundo, pero el gran tema es el asunto estratégico, es el liderazgo de los Estados Unidos está en un severo problema porque ellos defendieron eso durante años, lo consideraron parte de su proyecto esencial de relación con el mundo, mercados abiertos. América Latina nos recetaron los regímenes de seguridad nacional, entre otras cosas, diciendo, si cierra usted el mercado y tiene políticas nacionalistas, entonces yo lo derrumbo porque me siento menos seguro. Es decir, es un cambio brutal y es un cambio a lo mejor de época. Tú citabas el caso de la flota china, que efectivamente en algún momento dejó de ser, o sea, el poder naval chino dejó de ser lo que era y por tanto le cedió a Occidente el control de efectivamente el sistema global. Así empieza el libro de Kennedy. A lo mejor podríamos hacer una cooperacha aquí y regalarle a Trump el libro de Paul Kennedy, que es el auge y caída de las grandes potencias, y en el momento en que una gran potencia se repliega, dice, yo ya no quiero seguir jugando a ser potencia global porque me resulta muy complicado. Además, el emperador chino decía, vienen costumbres exóticas de países bárbaros, entonces yo me encierro y me convierto en una potencia continental. Lo digo en broma, pero lo digo en serio. O sea, no supongo que Trump no lee y no va a leer a Kennedy. Pero cuando tú tienes una potencia que se repliega de esa manera, tú tienes que empezar a ver que todos tus castillos conceptuales y tus latiguillos políticos se cambian. Por ejemplo, el dichoso consenso de Washington, que estaba basado, entre otras cosas, en la apertura de mercados, de regulación y todo lo demás, se borró en Washington. O sea que sí tenemos un problema serio en términos de quién va a liderar el mundo en los próximos años. Si quisiéramos resumir en una frase las intenciones expresas de Trump, China no ganó, Estados Unidos perdió. Vamos, Estados Unidos se entrega de manera voluntaria, al menos el Estados Unidos de Trump entrega de manera voluntaria el estandarte de liderazgo económico mundial de Estados Unidos y dice, pues a ver cómo le hacen y a ver quién se queda con él. Y por supuesto que los chinos levantan la mano y dicen, estamos listos para salir. A lo mejor también podemos decir, a la URSS no la derrotaron, se derrotó solita. Aquí a Estados Unidos no lo sacaron del libre comercio, se fue solito. Es un gran tema, ¿no? Que implicaría una, digamos, declive relativo, en este caso muy importante, de la potencia. Pero hacemos una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante. La semana pasada, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, presentó los 11 puntos que el gobierno de México iba a desarrollar a través de sus 50 consulados en Estados Unidos para hacerse cargo del problema de ataques a los mexicanos, racismo, posibles deportaciones. Ha sido muy criticado en diferentes frentes. El arzobispado mexicano, por ejemplo, sacó un documento diciendo que era demasiado poco. Jorge Ramos, un periodista mexicano muy conocido en Estados Unidos, conductor en Univisión, el sábado lo criticó, lo minimizó. Y cuando uno revisa con cuidado esas 11 medidas, de hecho, no son nuevas, es una ratificación de que van a seguir haciendo lo que han estado haciendo hasta la fecha. Y la pregunta, y consulté a varios especialistas del gobierno y de los Estados Unidos al respecto, porque tenía la curiosidad de decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y lo primero que me dicen es ponerle más recursos para poder financiar la oleada de demandas jurídicas que vamos a tener que interponer para defender efectivamente a los mexicanos en Estados Unidos. Va a ser una batalla jurídica y no solo mediática.
Y me daban como ejemplo aquella campaña tan exitosa que tuvo el gobierno de México para defender a los mexicanos condenados a muerte y que le invirtieron 5 o 10 millones de dólares para pagar a abogados en Estados Unidos, bufetes, que los defendían. Ese es un ejemplo que me daban. Otro, el gobierno de México no debe solo decir que va a coadyuvar con ONGs y centros de derechos humanos, sino que tiene que armar programas con ellos y con las ciudades que se han declarado en rebeldía en contra de Trump. Es decir, el gobierno de México debería ya estar discutiendo con Los Ángeles, Chicago, Nueva York, entre otras ciudades, cómo se van a coordinar para proteger por razones humanitarias a la población que puede verse afectada. Todo esto supone, por supuesto, un activismo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no parece estar dispuesto a asumir porque en su lógica él es, y me lo dicen gente que está cerca de ese mundo, él cree que es amigo de Donald Trump. Él está viendo lo que está sucediendo desde la lógica de un mexiquense educado en la cultura política de Atlacomulco. Bueno, ¿qué puede hacer México? ¿Qué puede hacer realmente? Dices tú, poner dinero cuando empiecen los juicios, que es justamente lo que no tenemos ahora. Hay algo más, es que estamos en una situación realmente muy débil. No es solamente el regreso de los mexicanos allá, es se enganchó toda la economía mexicana hacia el mercado norteamericano. Es una locomotora que se vio muy fuerte y que en un momento de crisis en los 80s y Salinas al finalizar los 80s, principios de los 90s, enganchamos a México como un vagoncito más al final en este tren. Y de pronto el que va a mando del tren dice, desengánchenlo. ¿Y qué hacemos? Por mucho tiempo nuestra defensa fue muy política. Fue decirle a Estados Unidos, mire, no les conviene que nosotros tengamos problemas porque fíjense que puede venir un gobierno de izquierda, puede la Unión Soviética tener aquí alguna influencia, etcétera. Nosotros les aseguramos estabilidad desde la derecha, estabilidad desde su punto de vista en la Guerra Fría. Se nos fue la Guerra Fría, ahora vamos a empezar a pagar el costo de que no exista esta guerra, porque el presidente Trump dice ahora, no tengo ningún interés nacional en que México prospere o se vaya al cuerno, eso es su problema. Yo tengo otros problemas y ese no incluye lo que era un asunto interméstico, que era la estabilidad mexicana. Ahora nos dice, les mando los millones y si eso los hunde, me da más o menos igual. No, es que realmente nos quedamos... ¿Qué podemos hacer de sustantivo? Yo creo que hay 4, digamos, elementos que ahora mismo se convierten en prioridades, no solo para el gobierno, sino para el país en su conjunto. De eso hablábamos de las fuerzas políticas. Creo que la reflexión debe ser mucho más amplia. La primera, Sergio hablaba de la ciudad, sí, Ralph Emanuel y varios alcaldes dijeron, nosotros vamos a hacer santuario, pero no solo ellos, las universidades también dijeron, nosotros no vamos a permitir que actos xenofóbicos, una actitud hostil, que ya se está detectando en los Estados Unidos, porque hay que ver los que viven allá, lo que están sufriendo. Nosotros vemos a Trump a la distancia y podemos suponer que el señor es cacofónico y patético, pero allá están viviendo todo eso, en las comunidades ya se siente esa presión. Por tanto, en estos momentos estar lo más cerca posible de esas comunidades, creo que es absolutamente fundamental y a partir de ahí sí innovar en la relación que tenemos con la diáspora. Se ha dicho por activa y pasiva y media en los últimos años que tú no puedes basar tu relación solamente en cuestiones comerciales. Si eres un país binacional como lo es México, no tienes más remedio que reconocer que cuando tienes millones de personas viviendo en aquel país, algunos de primera generación, otros todavía mexicanos, muchos con los 2 pasaportes y otros que son hijos y nietos de mexicanos, necesitas una política mucho más seria de diálogo constante con ellos y un diálogo creativo. Por tanto, estar más cerca y entender más a los Estados Unidos. Yo me sigo preguntando cómo
con tantos millones de mexicanos que viven allá, no le pueden decir al gobierno, a ver, en Estados Unidos la gente habla claro, y los Estados Unidos, desde Trump hasta el que tú quieras, empiezan a negociar con aquellos que tienen posiciones claras. Aquí seguimos jugando esta lógica un poco barroca de decir y no decir, y mantener digamos, una lógica de comunicación y política que puede funcionar aquí, digo y no digo, pero allá en los Estados Unidos yo tengo que tener un interlocutor que claramente me diga, oiga, usted no me puede hacer eso porque hay una inestabilidad en la frontera y va a haber un problema muy serio si usted, digamos, concluye con eso. Y lo tercero, con esto termino, la pésima reputación de México en los Estados Unidos ganó, o sea, nunca ningún loco, digamos, extremista americano hubiera hecho una campaña en contra de los canadienses, porque los canadienses tienen 90% de menciones positivas, nosotros estamos en 30% y ese tema no lo podemos seguir eludiendo porque nos quedamos más solos que la una, o sea, no nos salió a defender ni el Papa en estas campañas brutales, ni los centroamericanos, ni los latinoamericanos, ni los europeos salieron a decir, a ver, señor Trump, la forma en que usted se expresa de los mexicanos es inadmisible. Pero lo digo, México tampoco lo exigió. No le hemos exigido una disculpa pública al presidente de los Estados Unidos, presidente electo, por la forma en que habló de este país. Bueno, yo creo que esta pregunta que se hacían de cuál puede ser la forma mejor de proteger a los mexicanos en los Estados Unidos, tendría que ser, si es cierto que esta va a ser una batalla jurídica en gran medida, pues tomar la táctica de la defensa personal, del jiu-jitsu, del judo, que ante el impulso de un cierto tipo, en lugar de contestar confrontando, se jale al que está agrediendo y se lo tire hacia atrás. ¿Cómo hace Putin política internacional? Claro, porque según algunos datos que estuve viendo hoy en la mañana, no recuerdo si están publicados en The New York Times o en El País, realmente queda uno confundido después de ver varias, era que el número de indocumentados era latinos era de aproximadamente 11 millones, de los cuales un poco más de 500,000, 520,000 tenían antecedentes penales y alrededor de 300,000 tenían condenas por haber sido delincuentes que fueron dictaminados por estas sentencias como tales, ¿no? Ahora, si vamos a invertir en algo como país, habría que invertir en una defensa para que a los otros más de 10,000 no les afecte. Más de 10 millones. Más de 10 millones, quiero decir, sí. No les afecte. Porque Trump ha dicho, vamos a empezar por los que tienen antecedentes penales, y aquí hay un agregado donde va a un extremo mayor, que han sido declarados en una sentencia culpables de algún delito. Bueno, pues a esos no habrá que defenderlos tan intensamente. No da 3 millones ahí ni de locos, ¿no? Ese número se lo sacó de la manga Trump, ¿no? Bueno, sí, pueden ser entre 2 y 3, decía, finalmente. Va a ser imposible, porque es menos de 1 millón el que estaría con antecedentes penales. Es mucho menos de 1 millón. El problema no es solo los que va a deportar, el problema son las agresiones racistas y la discriminación, que es la que hay que frenar desde la raíz. Dunkin' Donuts, un empleado de Nevada saca una dona que, por hacerse gracioso, Trump Wall en la dona. Bueno, había una reacción muy fuerte en redes sociales, yo he participado diciendo no compremos de esas donas porque está haciendo el juego. Coincido contigo, estamos hablando de 35 millones de mexicanos, de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Una cuarta parte de la población mexicana es binacional, no tenemos política. Y sobre los fondos, no tengo demasiado tiempo, pero doy una cifra, un dato. Todos los ingresos que reciben en los consulados por servicios consulares, por ley deben regresarse a los servicios consulares, por ley. En el 2015, Luis Videgaray, como secretario de Hacienda, le recorta el 25% a ese dinero, es decir, de lo que los mexicanos allá pagan en los consulados por pasaporte, identificación, todo debería regresarse para atenderlos. Bueno, Hacienda se queda con el 75%.
cuando ya estaba Trump. Lo mismo va a ser en el 2017. Lo mínimo que podría esperarse es que regrese Hacienda el dinero que le corresponde a los mexicanos. Para no hablar que recorten en campañas, lo que uno dice siempre en salarios de altos funcionarios. Cuando hay una emergencia tiene que tomarse medidas de emergencia y aquí lo están tratando como algo pasajero y burocrático. Con lo cual pues, se nos acabó el tiempo, no se vaya, regresamos. Vamos a tratar ahora un tema de rememoración, un tema de recuerdos. Estamos conmemorando hoy, por ser asueto, el aniversario de la Revolución Mexicana. El ¿qué será? ¿16? Sí. Aniversario de la Revolución Mexicana estallada en 1910, para que ustedes hagan sus sumas, porque yo soy muy malo. 106. 106 aniversario. 106. Bien, en esta rememoración que no podemos dejar de hacer en este día, hay varios elementos que nos permiten ir al pasado y también regresar al futuro, back to the future, como se dice, ¿no? Uno de ellos es que el discurso que estuvo a cargo del secretario de Marina el día de ayer, en la conmemoración del 20 de noviembre, don Francisco Soberón, Vidal Soberón. Sí, Francisco Vidal Soberón, decía que ni la Marina ni el Ejército están hechos para combatir la inseguridad nacional o para hacer una política de apoyo a la seguridad pública, ¿no? Sino que entonces estaban requiriendo pues de una ley que amparara, que respaldara su actividad, porque no está prevista para ellos en la legislación mexicana, empezando por la Constitución, como tarea la de participar en el combate al crimen organizado, de tal manera que esto es un regreso a una legislación que ha sido obsoleta porque en la práctica, en la última decena de años, es el Ejército y la Marina los que se han encargado de esto. Y están pidiendo protección para ello, porque algunos de sus soldados, de sus oficiales, pues han incurrido en responsabilidades porque no tienen una ley que los proteja. De todas maneras, lo vamos a seguir haciendo, dijo el secretario de Marina. Mientras el presidente nos lo pida, que es nuestro comandante en jefe, mientras nos lo pida el pueblo de México, allí estaremos cumpliendo estas tareas. Pero, ¿qué tiene que ver esta Marina y este Ejército con la Revolución Mexicana? ¿Son los emergidos cuerpos armados que vienen de la Revolución Mexicana o son cuerpos totalmente nuevos, ya entrenados y con una ideología muy distinta a la que surgieron los ejércitos y la Marina después del movimiento armado de 1910 y su éxito final hacia el 15-16? ¿Cuál sería la pregunta que debemos hacernos en términos de qué queda de la Revolución Mexicana? Los ejércitos aparentemente no lo son. ¿Qué hay hacia el futuro de la Revolución Mexicana? ¿Tendrá 7 vidas como un gato? Porque ha habido varias canciones, entre ellas una que ha cantado Lorenzo Meyer sobre la primera y la segunda y la tercera muerte de la Revolución Mexicana. Bueno, él hizo un ensayo sobre la segunda muerte, si no recuerdo mal, de la Revolución Mexicana. ¿En qué muerte estamos ahora? ¿Y qué resurrección vamos a tener hacia el futuro? ¿O no habrá ya ninguna resurrección? Hay revoluciones que no mueren. La Revolución Francesa, visto desde aquí, desde México, no ha muerto. Su tema, que fue la democracia, los derechos del individuo, el destruir a la monarquía absoluta, siguen resonando muy bien. ¿Cuál sería el tema que resuena de la Revolución Mexicana? Yo creo que resuenan varios y muchas capas, sobre todo dirigentes de México, quisieran que no resonara. En México lo que se vio fue una mezcla de un llamado de clase alta de Madero
y una respuesta de clase baja que luego tomó su propia dinámica. Madero desapareció y surgieron por un brevísimo momento la posibilidad de que tanto el liderazgo como la base de grupos populares llegaran a tener el poder. Es más, propusieron su proyecto de nación en la Convención de Aguascalientes en 1916, que ahora se conmemoran los 100 años. Se presentan proyectos, el proyecto zapatista sobre todo, es un proyecto muy completo, un proyecto que ya no quiere presidente, que quiere un sistema parlamentario, que quiere una mayor representación. Bueno, Carranza acabó con esa idea, pero digamos que en la imaginación mexicana debería de tener resonancia porque está el país en una crisis de sus instituciones, una crisis de su representatividad, una crisis moral. Y la Revolución Mexicana es un recuerdo de que en algún momento este país puede recuperar esa fuerza de decir, vamos a cambiar las cosas, quizá ahora no como revolución, pero la justicia de sus reclamos, de los reclamos de hace más de un siglo, sigue estando intacta, la justicia del reclamo. El resultado no. Yo creo, sin embargo, que la idea de la revolución es un discurso que moviliza muy poco. De hecho, es una celebración con muy poco énfasis. Una buena parte del discurso gira sobre los asuntos de seguridad pública y el papel de los militares y marinos en todo ello. Y lo que, en fin, la idea que yo he venido, digamos, planteándome a lo largo de estos años es que a lo mejor haríamos bien en enterrar las revoluciones. A ver, ya, esa fue la revolución del siglo XX y nos quedaron 3 pendientes. Que una nueva revolución o una nueva idea debe efectivamente plantearse. O sea, ya no suspirar por ese pasado que fue, sino por un futuro que tendría que ser y que la revolución no nos dio. Yo veo que del legado de la revolución lo único que queda así como vigente y potente es esta idea del constitucionalismo social, muy presente en el debate de la constitución de la capital, pero es otro tema. ¿Cuáles son los 3 pendientes de la Revolución Mexicana que nunca se lograron resolver? Que fuera genuinamente democrática, nunca lo fue, que imperara el Estado de Derecho como una norma y no la concentración de poder político y el uso discrecional del mismo para generar orden, y el tema de la cohesión social. Este es un país al cabo de 100 años que fracasó clamorosamente en darle a los que no tienen una oportunidad mínima. Somos un país dividido, somos un país con una desigualdad atroz y tratar de encontrar en el árbol de la revolución y en el eterno, digamos, empiterno, recurso al zapatismo y a todo lo demás, que está bien como un elemento de identidad histórica, ya dio lo que tenía que dar. Yo sí me imagino que este país necesita energía en estos 3 grandes temas con nuevas ideas. Y creo que la revolución, en suma, ya dio lo que tenía que dar. Habría otros 2 grandes temas que se desprenden de la revolución y que no mencionaste. La laicidad, que estuvo presente como la gran ruptura, la ruptura definitiva entre Iglesia y Estado. Y segundo, el asunto de la soberanía nacional frente a Estados Unidos. De hecho, es una revolución que surge con un contenido iba a decir antiimperialista, pero no fue exactamente como lo verbalizaron. Fue pro agrario, ¿no? No, fue sí, por supuesto, ¿no? Pero estaba pensada más bien en el ejercicio de la independencia y la soberanía, en la exigencia de que Estados Unidos y Europa dejaran de meterse en asuntos mexicanos. Fue profundamente nacionalista desde esa perspectiva. Y aquí creo que la pregunta para la cual que se desliza de manera inevitable, ¿y en qué momento murió y quién la sepultó? Y si no va a resucitar. ¿Por qué ya nadie trocamos la Revolución Mexicana por el Buen Fin? Lo cual sí. Estamos terminando. Eso podría ser un buen fin de la revolución. No, en fin, no bueno, es para vender. Pero no deja de ser llamativo que antes, yo recuerdo cuando crecí, había 2 grandes desfiles, el militar
El 16 de septiembre. Y el Deportivo, Y el Deportivo. el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, yo desfilé en el segundo, en el Deportivo, alguna vez. Pero en todo caso eran eventos que convocaban a la población y que se vivían. Y ahora lo que nos convoca esta celebración, pues es algunos, es salir corriendo a los centros comerciales a endeudarse sin pagar intereses por la adquisición de bienes suntuarios. Es decir, la victoria del neoliberalismo en su máxima expresión. En plan de recordación, aunque nos quedan muy pocos minutos, Lorenzo Meyer hablaba de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, donde se definen una serie de tesis. Pero hay que recordar que este es un punto de inflexión muy importante, porque ahí es donde se dividen las dos fracciones revolucionarias. Carranza se va de la Convención de Aguascalientes y organiza su propio movimiento que acaba siendo el triunfante. Por tanto, el proyecto oficial es del carrancismo, es del Plan de Guadalupe que lanza y de la Constitución, cuyo proyecto es remozar y renovar un poco la Constitución de 1857. Así lo presenta Carranza. Por eso vale la pena el proyecto que perdió, recordarlo. Recordarlo, porque ahí en el constituyente hubo gentes como Jara, como Mújica, etcétera, que lanzaron un proyecto popular distinto del de Carranza. Pero basta de recordaciones. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano.